9:13 en el país y este fin de semana también hubo reuniones convocadas por el Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha, en el cual están integra ATE, UTEM, CTA, MPL, UNAM y la agrupación Marea Blanca, Corriente Coti Santoro, Tribuna Docente y docentes autoconvocados. Y para saber acerca de este tema vamos a charlar con Mónica Urina de ATE y de UTEM. Vamos a saludarla. Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Te saluda María Cristina desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, María Cristina? Buenos días, un gusto. Bueno, Mónica, contanos acerca de esta nueva asamblea y el tema que estuvieron debatiendo, desarrollando en este encuentro. Bueno, en realidad este sábado dimos cumplimiento a lo resuelto en la última asamblea, que era comenzar a rediscutir criterios de rezonificación, ¿no? Porque los criterios establecidos, bueno, algunos son anteriores son de la década del 90, otros del 2000, y del 2002, 2003, donde se hicieron las últimas adecuaciones. Pero bueno, hoy la situación cambió y nosotros pretendíamos que se rediscutan los criterios según los cuales se plantea la zona, ¿no? Y una de las cuestiones que en esa reunión se habló fue justamente, se presentaron ideas, lineamientos generales que pretendemos que en estas 2 semanas puedan socializarse, puedan extenderse, puedan compararse y además que cada uno en forma democrática pueda revisarlo y aportar, y entonces tendremos una nueva asamblea allá el 21 de agosto en Jardín América, donde vamos a compilar, vamos a juntar todos estos aportes para tomar algunas decisiones, ¿no? Mónica, para quienes no están dentro del ámbito educativo, digamos, ¿qué significa este adicional por zona? ¿Cómo se podría explicar, traducir, digamos, para la audiencia en general? Esto tiene que ver fundamentalmente, Cristina, con lo lejos o cerca que están los establecimientos educacionales con respecto a núcleos poblados. Digamos que esa es la idea central. Después hay elementos que tienen que ver con agua, que tienen que ver con luz, que tienen que ver con los hospitales que están cerca, que tienen que ver con otros aditamentos que, bueno, son un poquito más finos, pero la idea central tiene que ver con esto que te planteo, ¿no? Sabido es que hay escuelas que están muy, muy alejadas, y no solamente eso, sino que además los caminos de acceso son intransitables, imposibles de transitar. Entonces esto provoca que la mayor parte de los que tengan que llegar a esa unidad educativa tengan que hacerlo prácticamente a pie, en trayectos largos. Bueno, ahora se está mirando el conjunto y evaluando el conjunto, porque también hoy, fíjate vos cómo cambiaron las cosas, que hoy, que esa escuela perdida o al costado o en el centro, si tiene conectividad o no, también es fundamental, ¿no? Sí. Entonces, este es un elemento que, si bien antes no se miraba, hoy aparece como un nuevo criterio a la hora de definir la situación de la escuela, porque hay muchísimas que están en lugares en los cuales ni las mejores antenas acceden, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que ahí es donde el docente está gastando o tratando muchas veces de que sus datos móviles funcionen, y bueno, se miraron varias cosas, se tiraron, como te decía, algunos lineamientos, se preparó inclusive un borrador que va a ser puesto a consideración del conjunto, y se estará tomando algunas decisiones el día 21 de agosto en la asamblea, donde para debatir, para discutir, hay que ponerle el cuerpo y estar ahí, ¿no? Mónica, respecto ahora que mencionabas en la cuestión también de la conectividad, no conectividad,
Se está hablando en algunas escuelas y bueno, en algunos en supervisiones, digamos, están distribuidas las escuelas según zonas y criterios también en la ciudad y en el interior, de la vuelta a la presencialidad. De hecho, en algunas en la escuela pública, en algunos casos, digamos, donde la matrícula o el establecimiento tenía lugar, están yendo los grupos completos de alumnos y no burbujas. ¿Qué datos tienen ustedes de esto que están tratando de impulsar? Todavía no están oficializados, pero que en algunos sectores de las escuelas públicas se está instrumentando. Bueno, para que eso suceda tenemos que hablar de cuál es la situación de vacunación del conjunto de la población que está asistiendo a las instituciones escolares. Eso todavía no pasó en Misiones. Entonces, la verdad es que si bien los jóvenes y los niños son los que menos dificultades tienen a la hora de los contagios, también son los que pueden llevar y traer y seguir avanzando con esta pandemia, ¿no? Entonces la verdad que hay que evaluar hasta ahora ya de por sí las burbujas, la virtualidad, la conectividad y demás ha provocado un desgaste más que importante en los trabajadores de la educación, porque esto te demanda una dedicación especial, te demanda una atención además. No es lo mismo la burbuja que trabajaste la semana pasada que la que viene ahora. En las escuelas de jornada completa funcionan 2 o 3 burbujas durante el día. Entonces la verdad que llega un momento que hay que tener muy claro y muy bien planificado para no errarle a lo que uno sistemáticamente tiene que trabajar, ¿no? Entonces es importante, pero la presencialidad total significa hoy no solamente el movimiento de niños, de jóvenes y de adultos, sino también significa el movimiento de las familias que llevan, que traen. La verdad que hay que evaluarlo muy bien para que eso no signifique luego una cuestión que agrave la situación en la que estamos, ¿no? Para nosotros en la escuela fue difícil la virtualidad, es difícil la virtualidad más conectividad, más presencialidad con burbuja, y seguramente si le preguntamos al conjunto de la docencia, la mayor parte dice que vuelvan a las clases normalmente, porque no es lo mismo la conectividad que esto de sentarme y hablar directamente con vos, de poder intercambiar, de poder encontrarnos. Nada es mejor que eso, pero amerita una evaluación muy seria, ¿no? Y además, además del trabajo, el intercambio también con los padres, ¿no? Que no están capacitados por ahí algunos, o que tienen sus dudas porque no están preparados para la enseñanza. Y bueno, esto fue una carga muy importante para los padres el año pasado y aún este año. Hay mamás padres que por ejemplo no tienen, a lo mejor es fácil acá en la ciudad decir el celular y cada uno tiene un celular. Hay lugares donde hay un celular en la familia, ese celular tiene que servir para 5 chicos o para 3 chicos. Los padres por allí hace mucho dejaron la escuela y necesitan retomar algunas cosas para enseñar o para reforzar aprendizajes. No es tan sencillo, ¿no? Esto fue muy difícil para la familia, para los trabajadores y para los propios jóvenes que están ávidos de reencontrarse con sus amigos, de reencontrarse en la escuela. Veíamos con simpatía el hecho de que cuando antes muchos se quejaban de levantarse temprano, hoy están desesperados por hacerlo porque al ir a la escuela van a volver a retomar esos vínculos, ¿no? Entonces hay varias cosas para mirar en este contexto de pandemia, y la verdad que la escuela cumple un rol central en todo esto, ¿no? Y del tema de la vacunación en la docencia y
y bueno, en la secundaria, porque en la primaria solamente a los niños que tienen comorbilidades y tienen 12 años recién ingresarían. El resto de los pequeños no tiene todavía acceso a las vacunas. ¿Qué datos tienen, digamos, tanto de la población docente como del alumnado? Bueno, de la población docente prácticamente se avanzó en la totalidad, digamos, ¿no? Están y en el caso de los jóvenes, bueno, ahí ya todavía se están anotando, todavía hay lugares donde no ha llegado la totalidad, pero que se va avanzando de a poco, y bueno, por eso te decía, la vacunación es central, por lo menos vista desde nuestra perspectiva, es central para retomar esta presencialidad de la que se está hablando, ¿no? Esto, la vacunación es fundamental. Y para eso hay que garantizar que no solamente los menores hasta 12, sino toda la población acceda a estas vacunas para que, bueno, podamos ir entre todos poniéndole freno al COVID y a la pandemia, ¿no? Esto es fundamental. Y de la salud docente, digamos, de la cantidad de docentes que han transitado la enfermedad, aún con vacunas, ¿qué registro tenían o tienen ustedes respecto de esa situación? Hace dos meses más o menos el Consejo de Educación nos decía en la mesa de diálogo el presidente que solamente el 5% de los docentes había transitado la enfermedad. La verdad es que nosotros creemos que es mucho más que eso, cuando se ven a veces núcleos en escuelas donde tuvo que cerrarse la escuela por 2 o 3 semanas porque el 50% se había contagiado, ¿no? Entonces creemos que es mucho más que eso, pero la verdad es que no tenemos el dato concreto. Pensamos sí que han transitado muchísimos compañeros y compañeras la enfermedad, algunos lamentablemente fallecidos, y por eso la importancia de estar inmunizado y de además inmunizar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que al volver a casa también puedan resguardar la salud de sus familiares, ¿no? Y algunas escuelas o en algunos casos, digamos, los grupos de riesgo, los docentes que estaban exceptuados y no lo hacían totalmente virtual, ¿han tenido alguna respuesta del Consejo por qué no dan suplentes en esos casos para que los niños puedan acceder a tener burbujas como el resto de los compañeros, digamos? En realidad nosotros creemos que es una cuestión presupuestaria, meramente presupuestaria, ¿no? Porque la verdad es que estos docentes que trabajan en la virtualidad y que con muchas dificultades con las que te expresaba antes, ¿no? Sí. Lo que significa a veces tener que moverte inclusive de tu casa, porque no siempre en tu casa tenés el Wi-Fi y la conectividad necesaria para producir esa vinculación. Frente a este planteo, lo que nosotros creemos es que hay meramente una cuestión presupuestaria, que bueno, hay muchísimos docentes que tienen dificultades, son personas de riesgo y deben permanecer en sus hogares, y bueno, ahora además se ha extendido esto, ¿no? Entonces, esto hace que muchos jóvenes y niños tengan que seguir trabajando en la virtualidad con algunos docentes o con algunos profesores de la secundaria, ¿no? O del terciario también, ¿no? Bueno, Mónica, contanos entonces el 21, recordarnos el 21 de agosto en Jardín América va a ser la próxima asamblea provincial y el temario va a ser poder unificar los criterios para la propuesta de la adicional de zona, ¿no? Sí, y sobre todas las cosas aprovechar el medio de la universidad para que todos aquellos docentes
todos aquellos trabajadores de la educación que quieran el material para mirar, para discutir, para revisar o para aportar, que lo soliciten. Están nuestros Facebook, nuestros en las redes sociales electrónicos y en las redes sociales para que lo puedan solicitar y puedan tenerlo. Además, en esta semana se va a hacer un vivo desde el Face de Trabajadores de la Educación de Misiones, donde se va a explicar y donde además se van a poder hacer las preguntas y los aportes, pero es fundamental ser parte, ser protagonista, ¿no? Bueno, lo vamos a estar si no, socializando después, también para que cuando subamos la entrevista. Cristina, porque después por ahí no estamos de acuerdo, pero si no participamos, entonces no podemos hacer ni las críticas ni los aportes necesarios. Así que el 21 también todos los trabajadores de la educación invitados, porque hay una cuestión, Cristina, central, que es que, por ejemplo, si pagan zona a un docente, también tienen que pagarle al portero y a la cocinera de esa escuela. Claro, que están excluidos, digamos, de la zona. Entonces, esto también tiene que ver con alguna de las cosas de las que se habló en esta jornada. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Mónica, y por la charla en Radio Universidad. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Escuchábamos entonces a Mónica Gurina, integrante del Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha, integrado por ATE, por UTEM, CTA, MPL, UNAM, Agrupación Marea Blanca, Corriente Conti Santoro, Tribuna Docente y docentes autoconvocados, quien nos contaba acerca de los temas que estuvieron desarrollando en la última asamblea de este frente, y también abierta la convocatoria para la participación en la próxima, que se va a desarrollar el 21 de agosto en Jardín América. Y bueno, a todos aquellos que quieran participar e interiorizarse sobre los documentos y el debate que se realizó, pueden encontrarlos en las redes sociales de Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones en Lucha. 9:31 en el país. Velsign mine okser for alt